es una medida dentro de un supuesto programa económico, un programa anticrisis, que así se presentó el día de ayer, ¿correcto? Si en este marco de situación, ¿sí?, me parece que no podemos dejar de ver un poco más el bosque que el árbol, ¿sí? Entonces me permito hacer algunas observaciones que comparto con ustedes, ¿sí? A mí del anuncio no me ha quedado claro cuál es el diagnóstico de la situación, porque en definitiva lo que se hizo fue un anuncio de 10 medidas, ¿sí?, que la prensa ha resaltado muy bien y resumido en distintos medios, pero bueno, ¿cuáles son los problemas que estamos atacando? ¿Cuáles son las causas de esos problemas, no? Porque en definitiva, todo programa de trabajo tiene algunos pasos que hay que ser muy prolijo y respetarlos. Claro. ¿Sí? Si vamos directamente a las medidas, y bueno, a lo mejor fue un poco premeditada la disposición de esas medidas, ¿sí? Entonces, me interesaría a mí, de parte del equipo económico, actualmente conducido por la ministra Batakis, un diagnóstico preciso, diferenciando problemas de sus causas, ¿sí? En este orden de cosas no me queda claro a mí si el programa va a atacar los problemas o si va a atacar las causas, ¿sí? Después tampoco me queda claro de lo que se anunció, cuáles son los objetivos de este programa, cuáles son las metas que se espera alcanzar y en qué tiempo. Claro. Ahora, ¿de qué manera...? Un trabajo, perdón, Fernando, un segundito. Cuando uno hace un trabajo de este tipo y le presenta en alguna empresa, un plan familiar, ¿sí?, lo que presenta son proyecciones, ¿sí? Y estas proyecciones lo que demuestran en un testeo inicial es si las medidas que componen un programa son eficientes y eficaces para conseguir los objetivos buscados, si van a alcanzar las metas. Exactamente. Bueno, todo esto que estoy describiendo, que a ver, no es nada nuevo para quien hace este tipo de trabajos, ayer, bueno, a mí me faltó. Está bien. ¿Sí? Bueno, de pronto, mire, hablando del revalúo, cuando la señora Marcó del Pont dijo, bueno, el revalúo en la ciudad de Buenos Aires será 4 veces, yo digo también, ¿en qué apoya este razonamiento? Se levantó una mañana y dijo, bueno, 4 veces vamos a revaluar la propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es cierto. Bueno, esto de la revaluación de inmuebles viene a cuento de algo bastante anterior, data del consenso fiscal del año 2017, ¿sí? Hay un compromiso de la Nación y de las provincias de hacer algún método de valoración de inmuebles de todas las jurisdicciones que sea homogéneo, ¿sí? Porque acá también hay una realidad, que es que las valuaciones de los inmuebles, las valuaciones fiscales de los inmuebles para los impuestos inmobiliarios que recaudan las provincias y la ciudad de Buenos Aires están muy atrasadas. No son representativas esas valuaciones del valor de mercado, ¿sí? Está bien. Bueno, esto dio lugar a la creación de un organismo federal para la evaluación de inmuebles en el año 2018, decreto 938 del 2018. Este organismo se lo colocó en la cartera de Interior, que fue justamente lo que ayer se anunció como una mudanza de Interior a Economía, ¿sí? Uno de los objetivos de este organismo, el OFEBI, era pautas homogéneas, establecer pautas homogéneas para la valoración de los inmuebles en las distintas jurisdicciones, coordinando funcionarios de distintas jurisdicciones para lograr este objetivo. ¿Por qué, a partir de lo que dijo usted, Marcó del Pont, retomo el tema? Este año, para bienes personales, hubo un dictamen de la FIP que seguramente ha sido objeto de debate, que es el 1 del 2022. Y este dictamen dio de baja un criterio de la FIP del año 2018, donde decía que los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires, el dictamen actual, el 1 del 2022, dice que se debe multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires valúa los inmuebles como mucho al 20% del valor de mercado, ¿sí? Y multiplica ese valor fiscal, que es menor al 20% del valor de mercado, por una unidad de sustentabilidad contributiva que es 4. Entonces 20 por 4 da el 80% de valor de mercado y el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires se calcula sobre esa valuación multiplicada por 4. Entonces, a partir de eso es que Marcó del Pont hizo el comentario que usted comentó. Está bien. ¿Sí? A ver, yo puedo coincidir con usted y con Marcó del Pont en tal caso de adecuar la situación, pero tiene que ser un hecho progresivo, no puede ser un golpe de estas características. Totalmente de acuerdo, y además voy un poco más sobre el tema, lo relaciono con las medidas, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto que esta medida, que es una de las 10, va a tener en lograr la solución a la crisis que hoy padecemos? Claro. ¿Sí? ¿Va a ser eficiente? ¿Va a ser una medida eficiente para mejorar la crisis? ¿Va a tener un resultado eficaz? Y naturalmente, Fernando, lo que hay que decir es que el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto de baja recaudación.
pero no por ineficiencia de las FIP, porque este impuesto es un impuesto moderado, que lo que grava son los activos de un sujeto, ¿sí? No grava el flujo, no grava la riqueza que generan, ¿está bien? Entonces es natural que sea un impuesto de baja recaudación. Está bien. Vamos al tema de los inmuebles. Los inmuebles en Argentina rinden aproximadamente un 3% anual, ¿sí? Con suerte, ¿sí? La alícuota del impuesto a los bienes personales aumentó el año pasado, se agregaron 2 tramos más, esto lo hemos conversado en algún programa anterior que ustedes me han invitado, sí. Y llega como mucho al 1,75%, ¿sí? Y la realidad también es que los tramos son los mismos del año 2018, no se aumentaron las cifras fijas que hacen que un contribuyente salte en su alícuota de un tramo a otro, ¿sí? Entonces, en definitiva, el año pasado, con impacto en el 2021 y ejercicios siguientes, se aumentó el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Si a esto le sumamos el aumento de la evaluación, es más que precisa su observación, en el sentido de que a los contribuyentes no le aumentó por 4 el ingreso. Claro. ¿Sí? Y vamos también un poco más a fondo y recordamos algo que hemos charlado, que es que en Argentina en el último tiempo, por la presión fiscal, los contribuyentes que aportaban a la recaudación, muchos de ellos tomaron la decisión de irse del país. Claro. ¿Sí? Por una presión fiscal exorbitante. Radicación en Uruguay y todo lo demás, ¿no? El aporte solidario, el incremento de bienes personales que fue sostenido, y decidieron irse a Uruguay y a otros países, ¿sí? Y también hay una sensación de la población que los impuestos no vuelven al pueblo. También es cierto. Martín. Todo eso distorsiona la medida que se comenta. Exactamente. Y pone en duda realmente la eficacia. Efectivamente. ¿Sí? Martín, la sensatez. Martín, apelo a su síntesis por cuestiones de tiempo, pero Jorge Elías le quiere sumar una pregunta. Mucho gusto, ¿cómo está Martín? Hoy la oposición justamente presentó un proyecto para derogar el impuesto a los bienes personales, está firmado por 20 legisladores, lo preparó el diputado Martín Tetaz, y hay en los fundamentos, dice básicamente que este impuesto fue creado en 1991 por un periodo de 9 años, y fue prorrogado varias veces. Esto me recuerda al IVA, cuando... O el impuesto al cheque. O el IVA, claro, que dijeron que era por 6 meses, que subía que subía por 6 meses, y bueno, y quedó, y todo queda. Pero hay... aquí lo que se plantea es que lo que se cobra por bienes personales también se cobra por impuestos provinciales, es decir, hay una doble imposición. ¿Esto es así? Sí, esto es así. A ver, vamos por el principio. El tema es el siguiente. Bienes personales es un impuesto que la nación puede recaudar por situaciones de emergencia y por un periodo determinado, ¿sí? De hecho, los impuestos directos son aquellos que la nación puede recaudar por situaciones de crisis y por tiempo determinado. Ganancias es uno de ellos, bienes personales es otro, ¿sí? Vivimos de crisis en crisis, si no se justifica la prórroga, ¿sí? Bienes personales culmina en su última prórroga a fines del 2022, ¿sí? Entonces, la presentación que ustedes recién comentaron, entiendo que tiene más bien una intención marketinera, ¿sí? También lo que podrían hacer los legisladores es evaluar en el recinto si conviene o no la prórroga, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, se apruebe o no el proyecto comentado o se resuelva la no prórroga, de alguna manera este impuesto va a tener que ser tratado pronto, la continuidad de este impuesto, ¿sí? Hay una superposición, ¿sí? Como tal se ha señalado, respecto de las provincias que recaudan el impuesto inmobiliario, ¿sí? O el impuesto automotor, que también incide sobre bienes que están grabados en el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? La superposición no es inconstitucional, ¿sí? Lo que sí es inconstitucional es la asfixia del contribuyente. Totalmente. Esto en términos fiscales se llama confiscatoriedad.